Do you think that there was foreign manipulation by the U.S. in Peruvian politics? Los organismos internacionales que están manipulados por Estados Unidos con la OEA, la ONU, ellos nos dictan qué hacer y qué no hacer en nuestro país. Soy María Agüero Gutiérrez, congresista de la región Arequipa, en nuestro querido llamado Perú. Represento al Partido Político Nacional Perú Libre, con nuestro símbolo el lápiz. Before the political coup, how would you describe Castillo's presidency? Tenemos que decir que en 200 años de vida republicana de nuestro país, Perú, primera vez que gana un partido de izquierda el gobierno. El Partido Político Nacional Perú Libre invita al profesor Pedro Castillo como un dirigente de uno de los sectores más golpeados, que es el sector magisterial. Lo invita para ser candidato a la presidencia. En la primera vuelta nadie le hacía caso a Pedro Castillo, nadie hacía caso a Perú Libre, porque la derecha había puesto en su agenda que el voto de la izquierda se iba a ir con una candidata que se llama Verónica Mendoza, que también es de izquierda, pero nadie se percataba de Perú Libre porque era un partido nuevo. Es en la segunda vuelta, cuando ya quedan los dos partidos con mayor votación, uno de ellos fue el partido de Keiko, el Fujimorismo, y el otro partido era Perú Libre, con su símbolo el lápiz y el profesor Pedro Castillo. Desde ese día que pasamos a la segunda vuelta, todos los de Perú Libre nos convertimos en terroristas, en comunistas, en un peligro para este país. Y no aceptaron cuando en la segunda vuelta gana Pedro Castillo con el Partido Político Nacional Perú Libre, su símbolo el lápiz, gana las elecciones, no lo reconocen. Se fueron a quejar a organismos internacionales, pero finalmente, legalmente, es el presidente. Y desde ese momento empezó la guerra. Y ya cuando presidente Pedro Castillo, ninguno de sus gabinetes ha podido actuar, ni siquiera se le ha podido dar un tiempo prudente como para que demuestren si realmente cumplen o no cumplen sus funciones. Por cualquier motivo, por cualquier razón o la sin razón, esa dictadura parlamentaria de derecha interpelaba, censuraba a los ministros de Pedro Castillo. Nosotros como congresistas íbamos a nuestra semana de representación cada mes, una semana vamos cada mes y traemos los problemas de nuestras regiones. Regresábamos y ya había otro ministro, ya había otro viceministro, ya había otro personal. Era una inestabilidad total la que se sufrió estos 16 meses. Finalmente sabemos que y ahora la derecha está tranquila. ¿Por qué? Porque ahora está gobernando con los de la derecha, con aquellos que ya gobernaron, con aquellos que ya estuvieron en el gobierno desde Ollanta, desde Alan García, los apristas, todos los gobiernos anteriores que dejaron a sus militantes ahí en los ministerios y ahora los vemos y ahora como ministros. Ahora sabemos que en el gobierno de Pedro Castillo los viceministros ahora son los ministros de Dina Boluarte. Do you think that there was foreign manipulation by the U.S. in Peruvian politics? Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, no el pueblo de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos sí tiene injerencia directa con nuestro gobierno, no solamente con el gobierno de izquierda que gana las elecciones ahora, sino los 200 años que nosotros tenemos de vida republicana. Estados Unidos no ha estado exento. Es más, las políticas que nosotros seguimos son de los organismos internacionales que están manipulados por Estados Unidos, como la OEA, la ONU. Ellos nos dictan qué hacer y qué no hacer en nuestro país. Y obviamente nosotros como Perú Libre llegamos al gobierno, dijimos nueva constitución, porque el pueblo, si bien es cierto, hemos ganado con un margen bien escaso, pero hemos ganado un proceso electoral con una bandera fundamental, convencido de que si no cambia esta constitución no va a cambiar nada.
esa sí nuestra bandera fundamental de Perú Libre, y con esa bandera hemos ganado. ¿Qué significa? Que el 50% más uno de la población que votó en este proceso electoral está convencido de que si no cambia la Constitución no va a cambiar nada. Mas, sin embargo, Pedro Castillo viaja a Estados Unidos y regresa y ya no habla de la nueva Constitución, ya no habla de la Asamblea Constituyente, ya no quiere hacer el referéndum a la población. Tuvo 16 meses para cumplir esa bandera con la que llegó él al gobierno. Y eso obviamente se notó muy claramente desde que Pedro Castillo va a Estados Unidos. Y entonces, ahora mismo, en estos días, cuando estamos hablando del nuevo gabinete, de la nueva, de la señora Dina Boluarte, sabemos que quienes ahora que están hablando de la esposa y la familia de Pedro Castillo para ver si le dan o no le dan seguridad en nuestro hermano país de México, ahí el gobierno peruano inmediatamente ha dicho ya 72 horas y que se vayan los mexicanos de acá. O sea, no les interesan las relaciones, de solidaridad, nada con los países latinoamericanos. A ellos no les importa y ellos sí determinan. Y eso nos hace ver, pues ahí está la injerencia de Estados Unidos. Ellos dicen qué se hace, qué no se hace en las políticas nacionales, en nuestras relaciones exteriores, y sí tiene mucho que ver. Nosotros como militantes de Perú Libre tenemos una persecución a nuestro secretario general, al doctor Vladimir Cerrón Rojas, que precisamente es una política que viene de Estados Unidos conocida como el lawfare. Esa criminalización de participar en política y en un sistema neoliberal, capitalista, donde está estrechamente ligado a la corrupción. El capitalismo es como uña y mugre de la corrupción. Entonces no existe un país capitalista donde no exista corrupción, no existe. En cualquier país capitalista neoliberal existe la corrupción, y ellos son los causas, esa es la causa. Mas sin embargo, a los que mejor administramos un sistema que a veces ni creemos, yo por ejemplo no creo en este sistema, tiene que cambiar el sistema, tenemos que pensar en un nuevo sistema económico, político, social, uno nuevo, donde participemos nosotros y digamos, ya no queremos este neoliberalismo, ya no queremos esta contaminación, ya no queremos este libre mercado que no nos resuelve los problemas, muy por el contrario, nos individualiza, nos hace egoístas, nos hace consumistas. Más aún cuando las mujeres, las madres pensamos en nuestros hijos, nos duele. ¿Por qué? Porque lo único que le vamos a dejar a nuestros hijos es el derecho número uno, que es vida. Y esta vida peligra cuando hay un planeta que sufre no de cambio climático, sino de crisis climática, precisa producto de que las grandes transnacionales extraen los recursos naturales sin ningún control. No les importa cuánto contaminen con tal de que acumulen lo más que puedan en el menor tiempo posible. Y eso lo sabemos nosotros los países como mi país, mi región Arequipa. Por ejemplo, en Arequipa tenemos una minera Cerro Verde que ella acaba de triplicar hace 5 o ya ponle 10 años, triplicar su producción. Eso implica que ha triplicado su contaminación, pero no triplica su contribución. Es más, ahora en la pandemia, como el gobierno, el Estado peruano le cobra los impuestos que debe de pagar, pero esta empresa no quiere reconocer esa deuda, entonces, ¿qué hace? En la pandemia ha pagado al Estado una cierta cantidad de dinero, pero ni bien el Estado peruano recibió ese dinero, Cerro Verde nos denunció a la CIADI, que es un organismo internacional para estos conflictos internacionales, y obviamente con la constitución que tenemos, que favorece a las empresas transnacionales, que hay unos contratos ley con estas empresas que le favorecen a ellos, obviamente el Perú va a perder ese juicio, digamos. Y van a ser nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, quienes paguen una deuda, un dinero que ni siquiera saben por qué lo recibieron sus padres o sus abuelos. Entonces, así funciona el sistema capitalista,
con nuestros países, solamente les servimos para que nos saquen nuestros recursos naturales. Aquí en Perú nosotros, a pesar de ser un país tan rico, no producimos nada en absoluto, simplemente somos, nos utilizan solamente para extraer nuestros recursos naturales, nuestras materias primas. Es más, en un sistema capitalista, aquí en el Perú se traduce en un sistema neoliberal, con una constitución que nos han impuesto, que es la Constitución del 93, donde ni siquiera los derechos fundamentales son garantizados. En la ley dice, sí, te reconozco el derecho a la vida, a la salud, a la educación, te reconozco, pero no te garantizo. Y lo que nosotros queremos es un Estado que nos garantice los derechos fundamentales, no que nos los reconozcan, sino que nos los garanticen, porque somos conscientes los peruanos que pagamos nuestros impuestos al Estado precisamente para que desde el Estado se distribuya ese dinero en salud, educación, agricultura, recreación, deporte, etcétera, etcétera, en los derechos fundamentales. Pero eso no se da. ¿Por qué? Porque tenemos una constitución impuesta precisamente por el partido Fuerza Popular, que es el partido de Alberto Fujimori, el que impuso la Constitución del 93, una constitución que si no la cambiamos, no va a cambiar nada. Así pongan represión, así pongan fuerzas armadas, policiales y sigan matando a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas peruanos, no se van a resolver los problemas. Tenemos que ir al cambio de la Constitución. Por ahí va, y la injerencia de Estados Unidos obviamente está ahí presente, porque son los principales defensores de este sistema capitalista del libre mercado. What are your thoughts on the whole political crisis and as well as what's happening in the region of Arequipa that you represent? Ahora en Arequipa, en mi región a la que yo represento, también hay asesinados, hay perseguidos, hay gente que se ha sido dañada física, psicológicamente, y sin embargo no se hace nada. Vemos los militares, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales en las calles reprimiendo a la gente. O sea, hablamos de que no debemos de resolver los problemas con violencia, pero sin embargo este gobierno de Dina Boluarte, su respuesta es sacar a las fuerzas armadas, las fuerzas policiales. Y ya ni qué decir de todo el país, porque en otras regiones ya hasta el momento vamos a llegar ya a los 30 asesinados. Y eso realmente nos frustra a nosotros, a los congresistas, especialmente de la bancada de Perú Libre, con nuestro símbolo de lápiz, porque nos hemos pasado prácticamente tratando de lograr estabilidad entre un ejecutivo y un legislativo. Y ha sido una dictadura parlamentaria de derecha la que ha impedido que se logre consensos. Y ahora los resultados son muertes, asesinatos, persecuciones, que no paran hasta el momento, al extremo que hoy día mismo está ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que viene a escuchar, pero eso no va a devolver las vidas de nuestros hermanos peruanos que claman justicia, que quieren cambios ya radicales en el país. Están convencidos de que uno de los problemas fundamentales es nuestra Constitución. Tenemos una Constitución que favorece a las empresas transnacionales, no nos favorece a los peruanos. Y eso hace 30 años con la Constitución del 93 nos dijeron que vamos a tener inversión, vamos a tener desarrollo, hay que dejar que las empresas vengan y entren, ingresen. Y lo permitimos, pero después de 30 años prácticamente no vemos desarrollo, no vemos inversiones, lo único que vemos es que las empresas transnacionales se llevan nuestros recursos naturales, industrializan otros países, le dan valor agregado a nuestra materia prima en otros países, generan trabajo en otros países, y esa producción, lo que pasa a control de calidad se va a los países desarrollados, y lo que no reciben los países desarrollados porque no pasa ese control de calidad regresa a nuestros países, y nosotros consumimos, como quien dice, la basura de nuestra propia materia prima. Entonces esa indignación nosotros pensamos desde Perú Libre que se resuelve escuchando al pueblo, y simplemente lo que pedimos nosotros los congresistas de Perú Libre es de que le pregunten al pueblo si quiere una nueva constitución mediante un referéndum. Ni siquiera eso quieren aprobar, esta dictadura parlamentaria de derecha que tenemos.
What can Peruvian expatriates living abroad do at this time as they watch the political crisis play out in Peru? Nuestros compatriotas peruanos que viven en el extranjero, en todos los países del mundo, lo primero que pueden hacer por nuestra patria es difundir la verdad, sensibilizarnos con ese Perú profundo, con ese peruano de a pie que sobrevive. A ver, imagínense nomás, compatriotas del extranjero, que nosotros le dijimos a nuestros hijos, la mejor herencia que les vamos a dejar es su educación. Y trabajamos duro y parejo, incluso hasta dejando de atenderlos, atender a la familia, por ir a trabajar, ayudar económicamente al esposo, para darle una educación a nuestros hijos. Y en el mejor de los casos, porque no son todos los casos, en el mejor de los casos se le dio una educación superior a nuestros hijos y son profesionales. Muchos tienen hasta 2, 3 títulos. Pero cuando estos jóvenes, que en el mejor de los casos, con títulos profesionales, van a buscar trabajo aquí en el Perú, no lo encuentran. El primer requisito, ya sea del sector público o privado, le va a decir tantos años de experiencia. Y nadie le garantiza esa experiencia. Por ende, inducen a nuestros profesionales a tener que pedir el favor al político, al amigo, al familiar, al que está de una u otra manera en algún cargo, y pedirle el favor para ejercer su derecho al trabajo digno y pleno. Si esa es la situación de en el mejor de los casos, de nuestros hijos profesionales, solamente ahora imaginémonos aquellos que no son profesionales. Entonces son ese alto porcentaje de informalidad que tenemos en el país, que sobrevivimos, vendemos lo que sea, compramos lo que sea, hacemos lo que sea, lo que podemos, evadimos los impuestos al Estado, obviamente porque estamos dentro de la informalidad en el Perú, casi el 80, 70, 80% es informalidad. Entonces, ¿qué les queremos decir a los hermanos, a los compatriotas en el exterior? Que digan la verdad, que no tengamos vergüenza de decir esa verdad, de reconocer esa verdad, que de nada nos sirve ser un país tan rico cuando existe tanta pobreza. El que una persona pueda sobresalir no significa que sea el común denominador, es la excepción a la regla. Y no por una excepción vamos a decir que estamos viviendo bien, porque la mayoría de nuestro pueblo peruano, esos que ahora salieron a las calles, ¿no?, que quizás muchos de ellos utilizados ya por otros intereses particulares, pero la mayoría es nuestro pueblo indignado, un pueblo que tenía tanta esperanza en Pedro Castillo, que tenía tanta esperanza en un primer gobierno de izquierda, porque primera vez que la izquierda gana el gobierno en 200 años, y eso creo que jamás lo aceptaron. En estos momentos tenemos una presidenta, Dina Boluarte, que realmente no fue elegida por el voto popular, no tiene la aceptación de la mayoría, pero qué raro que sin embargo ahora sí los de esa dictadura parlamentaria de derecha, ahora sí la acepta.